Lo que comemos influye sobre nuestra espiritualidad. Necesitamos aprender a comer alimentos sencillos para tener una mente clara y enérgica para así apreciar el carácter excelso de la verdad. Valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Es tiempo de avanzar y hacer la voluntad de Dios para tener la idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. ¿Quieres estar listo para el encuentro con nuestro Redentor? Conozcamos el verdadero propósito del mensaje Pro Salud en el primer Congreso Alimentación basada en plantas y el remanente. Vamos a invitar a nuestro segundo conferencista de la mañana, de esta hora. Él es el doctor Gabriel Pacheta, quien nos acompaña desde Argentina. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a leer los antecedentes del doctor, una pequeña biografía. Él es graduado de Medicina de la Universidad Adventista del Plata, trabajó como médico misionero en Etiopía, tiene formación en Medicina del Estilo de Vida en Wildwood y otro centro de estilo de vida en Estados Unidos. Desde el 2016 trabaja con Medicina del Estilo de Vida en el Centro de Vida Saludable Los Pámpanos en San Rafael, Mendoza. Él es presidente de Integra Fundación Pro Salud, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo difundir un estilo de vida saludable. Y él representa a LIGHT, el Instituto de Entrenamiento Laico en Salud, a nivel Argentina. Así que, y el tema que él ha preparado para este congreso es muy importante y bien práctico: los beneficios del ayuno intermitente y el rol de la alimentación basada en plantas en el ayuno. El tiempo es tuyo, Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga. Muchas gracias a vos, Cecia. Para mí es un enorme privilegio poder estar con ustedes en esta mañana, en este evento tan importante, que de paso felicito a todo el equipo que ha estado organizando el evento para que esto se pudiera desarrollar. Creo que temas sumamente importantes los que se están dando cada día, este fin de semana, el próximo fin de semana. Así que gracias por todo el esfuerzo al equipo que hizo esto posible, para que muchos podamos beneficiarnos durante estos días. Gracias. Para mí es una alegría ser parte del equipo, aportando un pequeño granito de arena en tantos temas interesantes. Como el que estábamos recién con el doctor Héctor Urrutia, la verdad que excelente la disertación de... Bien, como decía Cecia, es un placer saludarlos desde San Rafael, en la provincia de Mendoza, Argentina. Aquí estamos trabajando con mi esposa y con un grupo de amigos en un proyecto. El objetivo de nuestro proyecto de Integra, esta Fundación Pro Salud, es difundir un estilo de vida saludable, y dentro de ese estilo de vida saludable la idea es ayudar a las personas a que tengan salud física, emocional y también espiritual, ¿no? Que puedan tener una experiencia personal con su creador. Ese es nuestro principal objetivo, y agradecemos a Dios por esas oportunidades de servirlos a través de este proyecto. Bien, si ahí ustedes pueden ver la pantalla, vamos a empezar entonces con el tema de este módulo. Un tema sumamente interesante, que creo que en los últimos años ha ido cobrando cada vez más relevancia, trascendencia y fama, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el beneficio del ayuno intermitente? Y creo que si hay algo que unifica a todos los temas en este congreso, es el rol que juega la alimentación basada en plantas. Y si vamos más profundo, creo que lo que unifica todo es que queremos tener una alimentación que esté de acuerdo al plan de Dios y que pueda ayudarnos a realmente glorificarlo a Él en nuestra vida, ¿no? Y que realmente el plan de salvación y de sanación que Dios quiere ofrecernos, como veíamos hoy, pueda cumplirse en nosotros, ¿no? Entonces creo que está bueno poder ir viendo distintas herramientas que Dios dejó a nuestra disposición para tener un
una mejor alimentación en todo sentido, un mejor estilo de vida, ¿no? Si lo llevamos a un plano más amplio. Y por eso vamos a tocar este tema del ayuno intermitente, porque creo que es relevante, creo que puede complementar muchísimo a todo lo que venimos viendo y vamos a seguir viendo acerca de la alimentación basada en plantas, ¿sí? Si uno lee esta cita así, fuera, digamos, de algún contexto o sin referencia, esta cita que dice, en muchos casos es mejor comer 2 veces al día que 3, uno podría decir que esta cita la extrajimos de algún sitio web, de moda, digamos que está de moda hoy en día en relación a la alimentación, alguna de las páginas que hablan acerca de ayuno intermitente o de algún libro actual, pero si bien es una cita muy actual y que está muy en boga, en realidad no es nueva. Fíjense, es un extracto de una cita de Ellen White, que escribió hace más de 100 años, ¿sí? Allá por 1902, 1903. Elena decía, en muchos casos es mejor comer 2 veces al día que 3. Y hoy ya no suena algo común y hasta seguro que la mayoría de ustedes han escuchado hablar de ayuno intermitente. O sea, esto es un tema que hoy no nos genera ruido, o por lo menos no tanto, a medida que uno va conociendo más. Pero en la época en que Elena plantea esto, es algo totalmente innovador. O sea, me encanta leer esto, escrito allá por 1900, en un contexto en el que esto era prácticamente una locura, donde los hábitos de alimentación, la práctica de la medicina era tremenda. Elena plantea esto que Dios le muestra, ¿no? Y la cita entera, que está, como les decía, publicada escrita en el año 1903 y publicada en el libro La Educación, Consejos sobre el régimen alimenticio, dice, en muchos casos es mejor comer 2 veces al día que 3. La cena a una hora temprana interrumpe la digestión de la comida anterior. A una hora tardía no tiene tiempo para ser digerida antes de la hora de acostarse. En esa forma, el estómago no tiene el descanso debido, se perturba el sueño, el cerebro y los nervios se cansan, se pierde el apetito por el desayuno y todo el organismo no recibe nuevo vigor ni está preparado para desempeñar los deberes del día. Hoy estamos familiarizados con citas como esta, pero ustedes piensen esto, en 1903 era una bomba, ¿no? A nivel medicina, a nivel salud. Sin embargo, ¿cuánta verdad tenía esto que manifestaba Ellen White? Otra cita que habla de este tema, pero tal vez desde un ángulo un poquito distinto, dice, algunas personas recibirían más beneficio de abstenerse de alimentos durante 1 día o 2 por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar 1 día por semana le sería de beneficio incalculable. En la cita anterior nos hablaba de 2 comidas por día, mejor que 3, y después lo voy a mencionar. O sea, no es que es una regla para todo el mundo, pero ella sugiere como algo interesante a tener en cuenta el poder hacer un hábito de 2 comidas diarias, ¿sí? 2 ingestas en el día. Y acá nos está hablando de que para muchos también, no dice para todos, dice algunas personas, y muchos después dice, podrían beneficiarse si 1 o 2 veces por semana harían un ayuno completo de alimentos. Y vuelvo a repetir esta idea. Hoy nos suena algo familiar y no nos suena nada descabellado, pero ustedes piensen, esta cita es de 1902, algo completamente innovador que Dios proponía en ese momento a través de Ellen White. Y me parece re interesante que podamos tener ese material para disparar este tema, ¿sí? Porque lo que les voy a hablar ahora entonces no es algo que es nuevo. Si bien la evidencia científica va surgiendo cada vez más y se va haciendo más abultada en ese aspecto, no es nuevo, ¿sí? No es algo de este año, del año pasado, o como vamos a ver del año 2016, es algo que ya Dios lo había revelado hace mucho. Y me encanta que podamos tener esta información y que la ciencia hoy lo corrobore, ¿sí? No para enorgullecernos y creernos más, simplemente, y yo lo creo una responsabilidad, tenemos un montón de información valiosa para tener salud. ¿Qué estamos haciendo con esa información? Simplemente planteo ese desafío para pensar, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que uno encuentra hoy en día disponible a nivel de información científica que corrobora lo que Dios ya había manifestado. Si ustedes ponen en Google, hacen una búsqueda rápida, yo puse simplemente ahí un print de pantalla, puse ayuno intermitente, y fíjense, dice, en 0,46 segundos aparecen más de 2.140.000 resultados. O sea, si ustedes quieren buscar acerca de esto, ponen
ayuno intermitente en Internet, en Google, van a encontrar cantidad de cosas. No todo lo que aparece en Internet es correcto, ¿sí? Y por eso es importante ser criteriosos en todos los aspectos que tienen que ver con nuestras búsquedas o búsqueda de información, ya sea de salud, sea de lo que sea, acá enfocándolo específicamente en salud, tenemos que ser muy criteriosos porque no todo lo que aparece en Internet es correcto, ¿sí? Por eso, en esta mañana quiero traer algunas evidencias científicas con respecto al ayuno intermitente y tal vez aclarar algunas dudas para aquellos que pueden tenerlas, o tal vez despertarle algunas dudas o interés a aquellos que nunca han escuchado acerca del ayuno intermitente y que creo que puede ser algo interesante de investigar. Bien, ¿qué es ayuno intermitente? En un artículo científico publicado hace unos años, esto, como les digo, se viene estudiando cada vez más con el paso del tiempo. Todavía hay hace falta más todavía investigación, y eso creo que es algo que concluyen todos los estudios científicos, por lo menos todos los artículos científicos que estuve leyendo, todos, que ahora vamos a ir viendo, hablan de un montón de beneficios, pero en todos se dice, ¿no? Todavía falta más información, falta más investigación. Y es verdad, pero bueno, cada vez estamos teniendo más información al respecto y eso me parece interesante, que cada vez tengamos más evidencia. Tinsley y Bounty dicen que el ayuno intermitente es una variedad de programas que se basan en la regulación del ritmo de las comidas mediante la utilización del ayuno con el fin de mejorar la composición corporal y la salud en general. O sea, no es solo una actividad, sino una variedad de programas que se pueden aplicar y que básicamente lo que quieren hacer es regular el ritmo de las comidas, ¿sí? La regularidad de la comida, la distribución de las comidas, ¿sí? Y que como eje conductual en esa variedad de programas, el ayuno es lo característico, ¿no? Y principalmente trabajan mucho sobre el peso corporal, pero que también eso tiene repercusiones a nivel de la salud en general, como vamos a ver en los próximos minutos, ¿sí? Jane y Atkinson también en otro artículo del mismo año 2015 dicen el ayuno intermitente, ayuno de día alterno, ayuno periódico o restricción de energía intermitente, y acá ustedes ya empiezan a ver algunos nombres de esta variedad de programas que mencionábamos en la cita anterior. Dice, es un enfoque dietético relativamente nuevo para el control de peso que implica intercalar la ingesta calórica diaria normal con un corto periodo de restricción calórica severa o ayuno, ¿sí? Como veíamos, si bien es algo, como dice ahí, relativamente nuevo, tal vez es relativamente nuevo en la gente en general o en el ámbito científico, pero no es algo nuevo, es algo que ya Dios lo había revelado hace bastante tiempo, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Entonces, ahí hay varios nombres: ayuno intermitente, ayuno de día alterno, ayuno periódico, restricción de energía intermitente, ¿no? Que ahora los vamos a ir viendo de qué se trata cada uno. Fíjense, cuando hablamos de ayuno intermitente, entonces, no estamos hablando de un plan o de una actividad exclusiva, sino que se puede manifestar o practicar de distintas maneras. Ustedes pueden ver aquí las distintas maneras, o las más comunes que hoy podemos ver, de las cuales se han investigado o se están investigando cada vez más. Por ejemplo, un tipo de ayuno intermitente es lo que se llama el ayuno de días alternos, perdón, ahí el error, ayuno de días alternos, o en inglés el ADF, es Alternate Day Fasting. Ese ayuno de días alternos quiere decir que un día uno come normalmente, lo que habitualmente se dice ad libitum, ¿no? Como uno comería normalmente, seguido de un día en el que se hace una restricción calórica bastante intensa, en la mayoría de los casos en la que uno solo comería un 25% de lo que come habitualmente, como máximo. O no se come nada, o se come hasta un 25% de la ingesta habitual. Un día así, el día siguiente se vuelve a comer normal, y así se va intercalando un día de ingesta normal con una restricción. Un día de ingesta normal con un día de ayuno, ¿sí? También tenemos el ayuno de día completo, que es básicamente abstenerse durante el día de ayuno de todo tipo de alimentación, solo bebidas no calóricas líquidas, como el agua, las infusiones. Y por lo general el plan más común utilizado acá es comer 5 días a la semana y 2 días, que generalmente no son contiguos, 2 días se hace ayuno. Por ejemplo,
como normal el lunes, ayuno el martes, como normal miércoles y jueves, ayuno el viernes, ¿se entiende? Vamos tomando 2 días a la semana en los que hacemos un ayuno completo y lo vamos mechando en la semana entre medio de días de alimentación normal. Y después tenemos otro tipo, que también es bastante común, que es la alimentación restringida en el tiempo, que quiere decir que yo como todos los días, pero restrinjo el horario de comida. Hoy por hoy, dentro de la alimentación o la nutrición tradicional, se plantean 4 comidas más 2 colaciones, o sea, un total de 6 veces al día, lo cual es todo un tema, porque no hay evidencia científica que muestre que eso realmente tenga un buen impacto sobre el metabolismo. Sin embargo, la evidencia científica muestra que si hacemos menos comidas y las ponemos en un periodo determinado de tiempo, dejando luego una buena cantidad de horas de ayuno, eso va a tener un efecto mucho más positivo sobre nuestro metabolismo y sobre todo nuestro cuerpo, como vamos a ver ahora. Y entonces, hay distintos tipos de esta restricción en el tiempo, que la más común tal vez es lo que se llama la 16-8, donde la persona come, o sea, sus ingestas están marcadas en un periodo de 8 horas, no sé, por ejemplo, desayuno y almuerzo, por poner un ejemplo, ¿no? En 8 horas uno va a desayunar bien y almorzar bien, y después va a tener por lo menos 16 horas de ayuno donde no va a haber ningún tipo de ingesta. Hago un paréntesis o una salvedad aquí. Comer menos cantidad de veces, o sea, menos veces en el día, en un periodo recortado de tiempo, no quiere decir que uno va a comer menos, ¿sí? Uno va a tratar de comer una cantidad más o menos habitual. Lo que puede pasar es que uno restrinja mínimamente la cantidad calórica. O sea, va a comer normalmente, pero en menos tiempo. O sea, en menos cantidad de veces durante el día. Está la opción también, o la práctica, que se llama 24, en la que la persona come un par de veces en 4 horas y después tiene 20 horas de ayuno. Y después tiene la OMAD, en inglés significaría one meal a day, que es una comida al día en la que la persona elige una comida, por ejemplo, desayuno o almuerzo, o algunos eligen cena, y entonces comen una comida copiosa, abundante, tratando de incorporar una buena cantidad de alimentos, de nutrientes, de calorías, y después pasa aproximadamente unas 23 horas sin ingesta de alimentos, ¿sí? Muy a grandes rasgos, son los tipos de ayuno intermitente que hoy conocemos, que hoy encontramos disponibles. Y que de alguna manera, si ustedes, en base a lo que yo les contaba recién, si ustedes piensan en lo que decía Elena, por ejemplo, el segundo, el ayuno de día completo, el 5-2, es lo que leía en la última cita, ¿no? Muchas personas se beneficiarían si se abstuvieran de comer 1 o 2 días a la semana. Es básicamente un ayuno de 5-2. Y si no, dice, 2 comidas podría beneficiar a muchos en lugar de 3 comidas al día, ¿no? Y ahí estamos hablando de 16-8, ¿sí? O, por ejemplo, de one meal a day, de una comida al día. Es interesante, ¿no? Si bien no usaba ella esos conceptos, estaba de alguna manera transmitiendo. Pero básicamente estos son los tipos más comunes de ayuno intermitente que encontramos hoy en día. Y quiero mostrarle algunos, un poquito cómo funciona esto del ayuno intermitente, que a medida que iba leyendo más me resultaba muy interesante. Este es un artículo fresquito, publicado en diciembre del año pasado, 2019, en el New England Journal of Medicine, muy interesante, que decía los efectos del ayuno intermitente en la salud, el envejecimiento y la enfermedad, ¿sí? Artículo muy, muy interesante. Y básicamente, este artículo, como otros que hablan acerca del ayuno intermitente, nos muestran cómo funciona esto. Y perdón que voy a usar tal vez algunas palabritas técnicas, pero es interesante. Ustedes traten de llevarse el concepto general, ¿sí? Pero que es muy interesante. Lo que pasa, o el mecanismo básico de acción en el ayuno intermitente, es que se produce lo que se llama un switch metabólico. Básicamente se cambia a nivel metabólico el origen del nutriente que nos va a hacer producir energía. Generalmente nuestro cuerpo utiliza glucosa
como combustible primario para producir sus reacciones químicas, producir energía y funcionar cada célula, ¿no? Acá en este switch metabólico que se produce con el ayuno intermitente, lo que va a pasar es, en vez de usar la glucosa, se va a hacer un switch, que es un cambio. En vez de glucosa vamos a usar triglicéridos, vamos a usar grasas. El cuerpo va a usar grasas para producir energía. ¿Por qué? Porque cuando uno come, lo que el cuerpo hace es extraer la glucosa para producir energía. Si sobra un poco, lo guarda como glucógeno en el hígado y también guarda parte como triglicéridos, ¿sí? Entonces acá, como el periodo de no ingesta o de ayuno se va extendiendo, el cuerpo ya usó toda su glucosa, ¿sí? Usó la glucosa disponible en sangre, ayuda a romper glucógeno, o sea, eliminar glucógeno del hígado, y después, como no tiene otro combustible, empieza a romper grasas. Y entonces empieza lo que se llama la lipólisis, empieza a sacar grasas del cuerpo, a quemarlas para producir energía. Y por eso, como ustedes ven ahí, los triglicéridos, que son la forma de almacenamiento de las grasas, se rompen en moléculas o en partículas más chicas, que son los ácidos grasos. Esos ácidos grasos entran a la circulación y se utilizan en el hígado para producir lo que se llaman cuerpos cetónicos. Ahora se los voy a mostrar en un gráfico. Y esos cuerpos cetónicos son los que van a ser utilizados como combustible y a su vez como moléculas de señalización, como moléculas estimulantes sobre ciertos tipos celulares. Y acá es lo que está bueno del ayuno intermitente, porque no solo quema grasa, sino que también estimula a través de una vía de señalización ciertos comportamientos celulares. Y este es un gráfico, y no pretendo que ustedes lo memoricen, y tiene un montón de siglas, no se preocupen. Yo se los voy a tratar de explicar, que era un poco lo que les decía recién, muy rápidamente. Ustedes, lo que ven en el círculo es un vaso sanguíneo, ¿no? Debajo de eso ven como todos circulitos de color amarillo, marrón pálido. Eso es el tejido adiposo, ¿sí? Ahí están los triglicéridos, la grasita que está acumulada en nuestro cuerpo. Lo que se hace con el ayuno intermitente es que los triglicéridos se rompen en ácidos grasos, los ácidos grasos entran a la circulación, como ustedes ven en el circulito celeste, y esos ácidos grasos, la FSA, pasa al hígado, donde en el hígado se va a transformar, ¿sí? Como les decía, en cuerpos cetónicos, ¿sí? Distintos nombres, no quiero que se acuerden todo, pero esos cuerpos cetónicos son los que después, que están ahí en violeta, van a ir al músculo, van a ir al corazón, van a ir al cerebro, van a ir a los distintos órganos a tratar de generar combustible, ¿sí? Y esa producción, ese estímulo del combustible generado por los cuerpos cetónicos, como ustedes pueden ver en la columna de los rectángulos celestes, va a producir ATP, que es una forma de energía. Eso va a estimular, ¿sí? La producción de mitocondrias, que son las usinas, son las que generan combustión, las que generan el principal trabajo metabólico en las células, y también estos cuerpos cetónicos van a estimular la autofagia. Tal vez alguna vez escucharon esa palabra, autofagia, o si nunca la escucharon, tal vez les suena. Autofagia, auto es a uno mismo, fagia es comerse. Este proceso estimula el que por decir así, nos comamos a nosotros mismos. Y tal vez ustedes en este momento están pensando, a ver, consumirme a mí mismo no sería muy bueno. Bueno, hago un paréntesis a todo esto que les estoy explicando acerca del ayuno intermitente y cómo actúa a nivel del celular con los cuerpos cetónicos. Y les voy a hablar en este pequeño paréntesis del Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2016, que es este investigador, Yoshinori Oyumi, que recibió el Premio Nobel en el 2016 porque descubrió los mecanismos celulares de la autofagia, de este proceso en el que una célula se empieza de alguna forma, a digerir. Pero es interesante, porque como vamos a ver ahora, esa digestión no quiere decir que la célula se come y se destruye a sí misma, sino que esa célula se renueva, ¿sí? Se renueva por distintos mecanismos que tienen que ver con la autofagia, y por lo tanto hace que sustancias tal vez viejas o depósitos de cosas no necesarias, vamos a poner un término vulgar, el depósito de porquerías que tengamos en la célula, se empiece a romper, a eliminar,
y a generar nueva materia prima para que la célula se vaya renovando. Muy interesante lo que Oyumi investigó. Él desde el año 77 venía estudiando mecanismos particulares en la levadura común, en el Saccharomyces cerevisiae. Empezó a estudiar eso en el año 88, empezó a ver que en estas levaduras, que son organismos unicelulares, había ciertas partes que tenían que ver con digestión, con autofagia. Empezó a estudiar un poco más, él descubrió que había genes específicos que tenían que ver con la autofagia y que se inducían cuando la célula no recibía alimentos, que se inducían por la inanición, ¿sí? Y entonces eso a él lo llevó a investigar más a partir del año 2009, si no recuerdo mal, lo cual lo llevó al premio en el año 2016, y es muy interesante. Y básicamente, ¿qué es la autofagia? Es una vía que está sumamente bien coordinada, ¿sí? Y que tiene que ver con el desarrollo, la diferenciación, el equilibrio, la homeostasis y la supervivencia de cualquier ser vivo. Lamentablemente, en las investigaciones, generalmente este proceso se lo atribuyen al proceso evolutivo, ¿no? En los millones de años esto se fue adaptando, siendo que es un proceso que Dios puso en nuestro cuerpo para poder funcionar correctamente, ¿no? Es parte de ese diseño perfecto de Dios, de ese diseño del Creador. Pero bueno, la ciencia va demostrando cómo Dios nos diseñó perfectamente, ¿no? Y entonces esto de la autofagia también tiene que ver, o media con la digestión y el reciclaje, ¿sí? De partes, ¿sí? De partes de la célula, de organelas que no son esenciales, ¿sí? Y entonces, cuando hay escasez de nutrientes, esto empieza a autodigerir esas partes que no son tan esenciales o que son necesarias, ¿sí? Y hay un montón de procesos fisiológicos que están involucrados con esto, donde muchos de esos componentes viejos, no necesarios, toda esa porquería, partes que fueron dañadas por distintos agresores de la célula, todo eso va a ser reciclado en nuevos componentes que vuelvan a funcionar como debería funcionar. Me parece extremadamente interesante y emocionante saber eso, ¿no? Que en nuestras células, algo microscópico, se pueda generar este proceso, ¿no? Incluso tiene que ver también con la capacidad para eliminar microorganismos que invadan la célula, ¿sí? O proteínas tóxicas que puedan dañar la célula. Bueno, este proceso de autofagia tiene como objetivo eliminarlo. Y si bien la autofagia es un proceso continuo basal, o sea que hay un porcentaje de autofagia que se realiza constantemente sin que yo haga nada, se ha visto que hay situaciones que estimulan este proceso de autofagia, de autodigestión, de renovación de partes celulares, y ahí es donde entra en juego el ayuno intermitente, periodos sin ingesta. Y si ustedes tuvieran que ver, básicamente todas esas partes verdes son proteínas, y muchas veces en el proceso de la producción de las proteínas, ¿sí? Que tienen que ver con la estructura de la célula, con el funcionamiento de la célula, en ese proceso, en vez de plegarse bien, en vez de armarlas bien, tienen algún error en la fábrica, se altera su formación y se forman lo que llaman proteínas mal plegadas. Que si no se hace nada, esas proteínas empiezan a agregar ciertos componentes que se vuelven tóxicos para la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Autofagia. Trata de eliminar esas proteínas, romperlas, volverlas nuevamente aminoácidos y empezar de cero con el proceso para que se puedan formar proteínas que actúen correctamente. Y cuando uno mira todo este estudio que ayudó a que tuviera el premio Nobel en el año 2016, Oyumi, ustedes pueden ver que en la célula se produce como una especie de globito, eso que dice fagóforo, que ese globo de alguna forma traga una parte de la célula y después esas partes de la célula que están dentro de ese globito, ¿sí? De esa vacuola, se unen con un lisosoma, que es como vamos a decir así, que es como una burbuja de ácidos, que cuando se juntan, el ácido rompe, digiere todas esas partes viejas,
la rompen las partes originales, o sea, los vuelve las partes fundamentales, y entonces esos vuelven a la célula para que la célula use los aminoácidos, los ácidos grasos o lo que sea necesario para la utilización. Es súper interesante. Y ustedes cuando ven, por ejemplo, en el cuadro de arriba, lo más común es la macroautofagia, que es lo que decía. La célula engloba una parte de citoplasma, de organelas, se junta con el lisosoma, digiere todo eso, rompe todo eso que está dentro, saca las partes básicas y las vuelve a incorporar para que la célula las utilice. Y básicamente todo este estudio, que parece muy simple de verlo en dibujitos, pero que es sumamente complejo de estudiar, fue lo que llevó a Oyumi y su equipo a ganar el premio Nobel en el año 2016 y a disparar un montón de investigaciones que se están desarrollando hasta el momento, ¿no? Y que tienen mucho que ver con esto del ayuno intermitente. Y la autofagia tiene mucho que ver con una formación correcta del embrión, que tiene mucho que ver con enfermedades neurodegenerativas, con la resolución o el ataque a enfermedades infecciosas, y también que está muy relacionada con principalmente periodos de no alimento, ¿no? Entonces, todo esto de la autofagia, y acá cerramos el paréntesis, es parte, como ustedes ven, y volvemos a este gráfico, es parte de esto del ayuno intermitente, periodos de tiempo sin comer, ¿no? Porque la célula, la producción de más mitocondrias, y también este proceso de autofagia, ¿no? De digerir esas partes que no necesitamos, esas partes que no son funcionantes, esos desechos que en realidad en vez de ser eliminados quedan guardados dentro nuestro. ¿Sí? Acá en Argentina decimos que cuando guardamos cosas, guardamos chatarras, esas chatarras que a veces las guardamos por las dudas, si en algún momento la usaríamos, bueno, nuestro cuerpo tiene esa tendencia a guardar cosas que tal vez no son tan buenas, pero en algún momento las podremos usar y en realidad no. Entonces Dios puso este mecanismo para eliminar todas esas chatarras de nuestras células, ¿sí? Y si ustedes siguen en la columna de los rectángulos celestes, todo este proceso ayuda a que la célula, y obviamente el órgano y el cuerpo, tenga una respuesta o actúen mucho mejor, generando mejor resistencia al estrés. O sea, el cuerpo tiene una mejor performance y entonces responde mejor al estrés o cualquier situación estresora, sea física, química, biológica, emocional. El cuerpo, la célula, responde mejor. Y eso también está dado porque a nivel del cerebro, el ayuno intermitente aumenta la producción de lo que se llama el factor neurotrofo ligado al cerebro, o derivado del cerebro, y eso lo que hace es estimular la plasticidad sináptica, la neurogénesis, y eso estimula mucho la parte neurológica, que después vamos a ver eso dentro de algunos beneficios. O sea, es impresionante la cantidad de efectos químicos y celulares que se están dando cuando uno pasa y si ustedes lo ven en un gráfico, interesante porque a medida que va pasando el tiempo, ustedes bajan las horas de ayuno, la necesidad de insulina la insulina trabaja mejor. Después de las 8 o 10 horas de ayuno, aumenta la testosterona, aumenta la hormona de crecimiento, que es un papel súper importante. En los niños tiene que ver con el crecimiento, pero en los adultos tiene que ver con la regeneración celular. O sea que aumenta a los factores que ya decíamos, la autofagia tiene mucho que ver con la regeneración celular. Bueno, la hormona de crecimiento también suma en ese factor. Y a partir propiamente de las 12 horas de ayuno en adelante, empieza en sí la lipólisis, o sea, romperse las grasas y a generar todos estos mecanismos que les mencionaba. A partir de las 16 horas de ayuno es donde la autofagia se hace más marcada y empieza a trabajar, por decirlo así, en una forma más marcada. Que es muy interesante. Entonces ustedes acá pueden ir viendo el tema de los tiempos, ¿no?
Y también se habla que a partir de las 20, 22 horas de ayuno, en aquellos casos de los que son ayunos un poco más prolongados, también se estimula la producción de células madres, lo cual también no es un dato menor, ¿sí? Bien, sé que eso es complejo, pero es sumamente interesante ver cómo este simple mecanismo, vamos a decir así, que es el ayuno intermitente, actúa a nivel celular y a nivel orgánico. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos, pasando esto en limpio, ¿no? Pasándolo a algo práctico? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos del ayuno intermitente? Bueno, lo podemos ver en distintas áreas. Y como les decía, todavía falta más evidencia, hay más por descubrir, pero hay estudios ya preliminares, revisiones de estudios que hablan de estos beneficios, ¿no? En lo que es obesidad y diabetes, como se genera una lipólisis, se empieza a consumir el tejido graso, obviamente eso tiene que ver con disminución de peso, pero es interesante porque es una disminución de peso a expensas de la grasa. Los estudios muestran que incluso personas atléticas no pierden masa muscular, porque uno podría decir, bueno, si me empiezo a consumir a mí mismo, voy a empezar a perder peso, voy a quemar grasa, rompo proteínas, voy a empezar a perder músculo, siendo que en realidad lo que se quema principalmente es grasa, lo que se destruyen es proteínas, pero se vuelven a construir, y entonces la masa muscular en sí no se ve afectada. Hay varios estudios que muestran eso. Como les decía, mayor sensibilidad a la insulina y por lo tanto mejor respuesta, ¿sí? Menores niveles de factor de crecimiento símil-insulina tipo 1, que también tiene que ver con el desarrollo de la resistencia insulínica, de la diabetes, ¿sí? Y en general menos marcadores de inflamación sistémica y menos estrés oxidativo, por lo tanto menor daño a nivel celular. Todo esto tiene que ver o lleva como consecuencia una mejor capacidad para disminuir de peso y manejar la obesidad, y también incluso la diabetes, ¿sí? Casi la totalidad de los estudios muestran una repercusión positiva en este sentido. No siempre es una caída muy marcada en el peso, pero sí, digamos, hablando a mediano y largo plazo, el peso se disminuye, ¿no? Y eso es interesante. A nivel cardiovascular, menos niveles de presión arterial, un menor pulso en reposo, una menor frecuencia cardíaca de reposo, menores valores de colesterol malo o lipoproteína de baja densidad, como es el LDL, de triglicéridos, de glucosa, todo lo cual obviamente tiene, cuando eso está aumentado, tiene un impacto negativo sobre el sistema cardiovascular, sobre todo a nivel arterial, produciendo lo que se llaman las placas de ateroma o la aterosclerosis. Por consiguiente, cuando bajan todos esos valores, tiene una mejor evolución y una disminución del riesgo de formar esas placas de ateroma o esa oclusión de los vasos sanguíneos, de las arterias principalmente. A nivel del cáncer hay distintos estudios, la mayoría son estudios en animales, si bien hay algunos estudios hechos en glioblastomas, en algunos tumores específicos, pero por ejemplo los estudios en animales sugieren que periodos, por ejemplo, de ayuno intermitente, ayudan a la supresión del crecimiento de células tumorales, a una menor ocurrencia espontánea de tumores durante el envejecimiento, mutaciones espontáneas, y también un aumento de la sensibilidad a la quimioterapia y la radioterapia, ¿sí? Una vez que se está en tratamiento con eso, es como que mejora muchísimo la respuesta. A nivel del sistema nervioso, mejora la cognición a nivel general, como les decía, esto tiene un impacto, como cuando veíamos los mecanismos, ¿no? Tiene un impacto muy marcado a nivel del sistema nervioso, mejora la cognición, mejora distintos tipos de memoria, como es la memoria espacial, la memoria de trabajo, ¿sí? Y se ha visto que en algunos estudios, puede ralentizar o enlentecer la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como son el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? No solo por una cuestión de peso, sino por todos los otros efectos positivos. Incluso se ha visto en pacientes asmáticos que también tienen asma,
y sobrepeso. Se ha visto que la reducción del peso corporal mejoraba la clínica, los síntomas del asma. Y entonces estudios con ayuno intermitente mostraron mejoría en las crisis, en los síntomas, en las manifestaciones clínicas del asma, de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que afecta neuronas del sistema nervioso, e incluso en la artritis reumatoide, que es importante para tenerlo en cuenta. Y también, y por último, entre los beneficios, que no son todos, pero pongo tal vez los más destacados, personas que van a ser expuestas a algún acto quirúrgico, a alguna cirugía, sobre todo si es alguna cirugía grande, estudios en pacientes que tienen que pasar por bypass o cirugías que realmente son grandes, el hacer el ayuno prequirúrgico, o sea, el ayuno intermitente prequirúrgico y también retomarlo postquirúrgico, mejoraba muchísimo la capacidad de recuperación y el tiempo de recuperación a la cirugía. Bien, hay muchísimo que podríamos hablar, hay mucha evidencia y hay mucho en camino, todavía hay muchos estudios preclínicos que se van empezando a ver ya algunas evidencias y que es interesante, ¿no? Y como les decía, hay una conexión entre todas estas herramientas, porque finalmente nuestro principal objetivo es tener una salud, un estilo de vida saludable, tener una salud íntegra, completa, ¿sí? que glorifica a Dios en todo lo que hagamos, ¿sí? Y yo creo que la alimentación basada en plantas va conectado con esto, o vamos a decirlo al revés. Yo creo que el ayuno intermitente es una herramienta más que se puede sumar a lo que es la alimentación basada en plantas, que yo creo que es una alimentación acorde al plan original de Dios, que esa alimentación sumada a esta herramienta como es el ayuno intermitente, podemos tener efectos positivos mucho mayores. Y eso se ve, y ya para ir terminando, un claro ejemplo de esto son las zonas azules, ¿sí? Seguro ustedes escucharon hablar de ese estudio de Dan Buettner en el año 2005, publicado por primera vez, después su libro y la investigación que continúa. Las zonas azules, los lugares del mundo donde la gente son más longevas, como es Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, los adventistas de Loma Linda, después se agregó Nicoya en Costa Rica, y se me fue otro en Grecia, Icaria en Grecia, y sigue creciendo. Los lugares donde la gente vive más. Pero, por ejemplo, tomemos el caso de Okinawa. Okinawa caracteriza por varios factores positivos, ¿sí? Que hacen que la gente viva muchos años con buena calidad de vida, y dos que son característicos, que son muy importantes, son una alimentación basada en plantas, principalmente, ¿sí? Ellos consumen muchos tubérculos producidos por ellos, múltiples vegetales de distintas variedades, es como la base de su alimentación, y sumado a eso, tienen también como una restricción calórica. Ellos, hay un dicho que es el hara hachibu, que comer hasta un 80%, o quedar con la sensación de que uno podría comer un poquito más, ¿no? O levantarse la mesa con la sensación de que podríamos haber comido más. Ese pequeño porcentaje que uno deja sin sobrecargar el estómago, de alguna forma está generando una especie de restricción calórica. Y si a eso uno le suma el hacer, por ejemplo, 2 comidas en el día, está potenciando los efectos de la alimentación basada en plantas, sumado a este ayuno intermitente, y eso se ve reflejado en gente que vive tranquilamente hasta después de los 90 años, de los 100 años, activamente, ¿sí? Y creo que eso vale la pena, ¿sí? Bien, ahora, les quería hablar de un par de precauciones que hay que tener, porque uno puede entusiasmarse y decir, bueno, todo esto de plant-based diet y esto del ayuno intermitente, bueno, está buenísimo, me pongo a practicarlo, pero es interesante tener en cuenta que hay que tener algunas precauciones, y este artículo del año también 2019 de la revista Nutrients nos habla acerca de un montón de beneficios, pero también me gusta porque hay al final del artículo se plantean ciertas precauciones que hay que tener.
porque no en todas las personas es aplicable. Por eso, vuelvo a la cita de Ellen, que la uso como referencia. Ella no dice, todos debieran, ¿no? Ella dice, algunas personas, en otros casos dice, a muchos les ayudaría, pero no está poniendo como una regla general. Entonces, en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que algunas personas tal vez no se verían beneficiadas por este tipo de alimentación. Y en algunos casos particulares, es un bajo peso corporal, un índice de masa corporal por debajo de 18.5 podría ser una contraindicación. Si bien hablábamos de que en muchos casos la masa muscular se mantiene, la masa magra se mantiene, bueno, puede llevar a un cierto descenso del peso, y lo cual no ayudaría a la persona. Diabéticos que están usando hipolipemiantes, o sea, medicamentos para bajar el azúcar, como esto tiende a regularizar muchísimo el metabolismo de la glucosa, sensibilizar a la insulina, no está contraindicado, pero sí deberían hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Mejor si es bajo supervisión médica, obviamente, pero con mucho cuidado porque se pueden potenciar los efectos y las personas pueden llegar a hipoglucemias muy severas o muy marcadas que pueden poner en riesgo incluso su vida. Entonces, en ese caso, no digo no hacerlo, pero hacerlo bajo control de chequeos de glucemia, ver cómo son las tendencias que se van generando, y hacerlo bajo supervisión médica. En personas muy mayores también pueden no ser tan bien tolerado esto del ayuno intermitente, puede producir bajones muy marcados de presión arterial, hipoglucemias, puede generar también caídas, mareos, traumatismos en caso de personas que tengan fracturas, en caso de que tengan osteoporosis. Entonces, en los ancianos habría que tener bastante precaución. En gente que tiene trabajos muy pesados, donde tienen mucha demanda física, tal vez tomarlo con cuidado. En todo caso, hacer algún tipo de restricción intermitente, como es el caso de 2 comidas al día, bien abundantes. Eso podría ser, pero tal vez tener días de ayuno completo enteros, si es un día de mucho trabajo, puede no ser tan beneficioso. De hecho, Elena, en una de sus citas que habla de las 2 comidas, ella después dice, deberíamos, las personas que tienen mucha actividad o los jóvenes que están estudiando o en crecimiento, una tercera comida liviana podría ser tranquilamente aceptable. Y de hecho, si uno la come temprano, pueden incluso hasta pasar 12 horas de la tercera comida hasta el siguiente, hasta el desayuno, y tener un cierto periodo de ayuno regularmente. Cuando hay desbalances hormonales, alteraciones, también hay que tener cuidado, y niños y mujeres embarazadas también habría que tener precaución y en todo caso evitarlo en esas situaciones particulares, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mejor? Acá en esta respuesta a esta pregunta no puedo decirles cuál es, basado en la evidencia, cuál es el mejor de hacer. En mi opinión, sea el ayuno de, por ejemplo, 5-2, ¿sí? como decía Elena, puede ser una buena opción, dependiendo del caso particular, pero se lo podría tener en cuenta. Y tengan en cuenta, la evidencia científica muestra que cuesta al principio. De hecho, dentro de los primeros síntomas que una persona tiene cuando empieza a hacer el ayuno, y sobre todo si es un día completo de ayuno, uno empieza a tener mal humor, irritabilidad, puede haber dolor de cabeza, decaimiento, ¿sí? Molestia, realmente molesto, pero lo que muestra la evidencia es que generalmente eso es muy marcado al comienzo, va disminuyendo, y a partir del mes que uno empieza a hacer esto regularmente, ese tipo de síntomas pasan y uno se acostumbra. Entonces, si empiezan a hacerlo, no abandonen, no desistan. Si empiezan a sentirse un poquito mal, al principio sepan que eso es transitorio y es el cuerpo que se está adaptando. Entonces, ese es un tipo que se podría hacer, y si no, el 16-8 también es bueno, en el sentido de tener un buen desayuno, un buen almuerzo, y después, hasta el día siguiente, hacer un ayuno que puede variar entre 16 y 18 horas, y la verdad que es bueno. Yo les cuento mi experiencia, si bien de esto había leído las citas de él en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, si bien era algo que sabía, no era algo que venía aplicando concretamente. De vez en cuando hacía algún ayuno o salteaba alguna comida, pero desde que empezó la cuarentena con mi esposa nos planteamos armar nuestra rutina para hacer 2 comidas al día, ¿no? El 16-8, que en realidad son 18-6, porque comemos con una diferencia de 5 horas más o menos el desayuno y el almuerzo,
y después pasamos hasta el día siguiente. Y les voy a ser sincero, yo al principio, sin tanta investigación de esto, tenía miedo de que bajara de peso, porque mi tendencia es a bajar de peso si no me estructuro bien. Entonces yo decía, si no hago una tercera comida, esto me va seguramente a impactar negativamente. Voy a empezar a bajar de peso y sobre que soy delgado, me voy a ver más delgado. Y empezamos con dos cosas. Actividad física regular, que bueno, en realidad ya veníamos, pero a eso le agregamos las dos comidas. Y déjenme decirles que todo lo contrario a lo que pensaba, no perdí absolutamente nada de peso, sino logro mantener un peso constante, un peso adecuado, y siento más energía, más resistencia, más capacidad de recuperación de los ejercicios, más resistencia al hacer los ejercicios. O sea, realmente siento que, opuesto a lo que yo pensaba, realmente me benefició muchísimo a nivel capacidad muscular y a nivel energía en general. Así que, desde mi experiencia, ha sido muy útil. Y en nuestro caso practicamos este de 16-8, que como les decía, en nuestro caso es 18 horas de ayuno y 6 horas de comidas, ¿sí? Bien, y ya para terminar, hay un versículo que es muy interesante. Lucas 21 es el sermón de Jesús hablando del tiempo del fin, y me gusta este congreso porque habla de alimentación basada en plantas y el remanente, eso obviamente lleva nuestros pensamientos al tiempo del fin. Y Jesús está hablando, es el texto paralelo a Mateo 24, ¿no? Lucas 21. Y en un momento, Jesús viene hablando de las señales y de todo, dice Jesús, no se carguen. ¿Y no se carguen de qué? Y él da 3 cosas, que son, yo creo que muy actuales por hoy. Glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. Entonces, tengan cuidado, sobre todo en el tiempo del fin, que sus mentes estén abiertas, que sus mentes estén claras, ¿sí? Y que no se estén intoxicando con comida, con bebida y con preocupaciones. Y él, para las preocupaciones, habla de la oración, que es muy importante. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Un tema que mantuvo la atención también de la audiencia. Hay muchas inquietudes, entonces voy a tratar de agruparlas. El tema respecto a los niños. ¿A qué edad más o menos los niños pudiesen comenzar a practicar el ayuno a través de 2 comidas? Un buen desayuno y un buen almuerzo, que es la práctica habitual. ¿Cuál sería tu recomendación o lo que los estudios, si es que hay estudios al respecto? Estamos teniendo problemas de conexión con Argentina, pero por mientras yo les puedo contar, mientras el doctor intenta reconectarse, puedo contarles, como él bien decía, respecto a los estudios y el ayuno es una práctica que no debemos tenerle temor ni hacer caso de mucha información que circula. Por ejemplo, algunas preguntas tenían que ver con el desayuno. Ahí está el doctor. Perdón, creo que cayó mi señal. Sí, pero ya gracias a Dios estamos de vuelta. La pregunta era en relación si los niños en alguna edad pueden comenzar a practicar las 2 comidas del día. ¿Hay una edad que se establezca o...? Sí, como les mencionaba ya casi a lo último, es importante en la de Cristo, sobre todo los 2 años, el ayuno intermitente no es recomendable. En todo caso, sí, también es establecer 3 comidas al día bien marcadas. A veces lo que pasa con los niños es que quieren comer a cada rato, y uno a veces cede un poquitito a eso y termina siendo excesivos y que los niños coman muchas veces en el día. En ese caso, en los niños, en todo caso, es mejor establecerle 3 comidas, ¿sí? Bien marcadas, sin comer entre horas, y van a tener un beneficio similar al que si harían un ayuno intermitente, ¿no? Pensando en la cantidad de nutrientes que ellos necesitan para crecer. Pero sí, a partir de los 12, 14 años, ya podrían empezar a establecer, sobre todo si tienen sobrepeso, que es algo que hoy se ve lamentablemente muy común entre los niños, ¿no? Exacto. Perfecto. Es importante el tema del orden, de los horarios de comida. También la pregunta repetida era respecto de la diabetes, tanto la insulino requiriente como la
no insulino requiriente. ¿Es factible hacer este ayuno? Como les mencionaba, y como menciona la evidencia, yo solo lo refería, se ha visto que mejora mucho la sensibilidad a la insulina. Entonces, mucho diabetes tipo 2 de no hay insulino resistencia, una diabetes tipo, siempre con supervisión, y es lo que les decía, lo último, precaución, un ratito para chequear, que cuando uno empieza a aplicar esto, y se puede, y yo lo he visto con pacientes con buenos resultados, puede, pero siempre teniendo en control. ¿Por qué? Porque este tipo de planes pueden ayudar a que la hipoglucemia. Entonces, no queremos que eso pase. Queremos que sus niveles de glucemia se normalicen, pero que no bajen por debajo de lo normal. Entonces, diabéticos tipo 2, no insulino requirientes, lo pueden hacer siempre con supervisión. Y diabéticos tipo 1, con más precaución, porque la insulina, obviamente, va a hacer que la glucemia esté tendiente a bajar. Yo creo que ahí deberían hacerlo bajo dirección de un médico concretamente y haciendo un plan, porque seguramente ante la respuesta del cuerpo se pueden ir bajando las dosis de insulina, y lo hemos visto. Pero no lo hagan solo en sus casas y prueben por las dudas, porque tampoco sería adecuado tener esos efectos, ¿se entiende? Pero sí hay buenos resultados en la diabetes. De hecho, de obesidad y diabetes de lo que más se habla en ayuno intermitente. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel, por tu exposición, un tema de suma importancia, de mucho valor para la vida práctica y cotidiana. Como tú decías, tú lo practicas y te ha servido de gran beneficio. Yo también lo hago y es realmente, yo le digo a las personas, es un nivel de energía que se siente distinto, porque nuestras células están más limpias, nuestro cuerpo está funcionando mucho mejor. Así que animarles, pero con dirección, ¿cierto? Con sabiduría, pedir al Señor, y si necesitamos asesoría de algún profesional, buscarla. Así que muchas gracias, Gabriel. Dios te bendiga en tu ministerio junto a tu familia. Que tengas una linda semana. Y muchas gracias por acompañarnos. Un placer, y muchas gracias a ustedes por todo esto tan lindo que están haciendo. Gracias, bendiciones.